bienvenidos de nuevo al canal, ponte cómodo, toma algo y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país me escuchas, porque la historia de hoy empieza con una advertencia dicha en voz baja y termina con una caída tan exacta que casi no hizo ruido. Si te gustan los relatos de traición, orgullo y consecuencias, deja tu like, suscríbete y acompáñame hasta el final. Me llamo Julián Ferrer, y durante años fui ese hombre al que todos buscaban cuando querían blindarse contra un desastre. Soy abogado corporativo, especializado en cumplimiento financiero, de esos que convierten una cláusula en un muro y una firma en una trampa difícil de deshacer. Mi esposa, Renata, trabajaba como directora de imagen y estrategia en una agencia de tamaño medio que llevaba meses creciendo más rápido de lo que a mí me parecía prudente. Llevábamos casi 9 años casados, y yo siempre supuse que ella me conocía lo bastante bien como para entender que no soy un hombre de amenazas vacías. No me gusta dramatizar, no lanzo ultimátums por impulso, no digo cosas solo para asustar y luego echarme atrás. Cuando yo marco una línea, es porque ya vi el abismo al otro lado. Por eso, aquella mañana de martes, mientras desayunábamos en una cafetería pretenciosa donde un café costaba lo mismo que una comida completa en otro barrio, la miré fijamente y le dije con total claridad que si invitaba a su jefe a su cumpleaños, lo nuestro se terminaba. No fue una escena de celos. No fue inseguridad. Fue una advertencia de supervivencia. Ella soltó una carcajada escandalosa, echó la cabeza hacia atrás y siguió deslizando el dedo por la pantalla del móvil, como si yo acabara de contarle un chiste brillante. No exageres, Julián, dijo sin levantar apenas la vista. Es solo mi mentor. Pronunció esa palabra con una solemnidad ridícula, como si Esteban Roldán fuera una especie de genio empresarial enviado del cielo para impulsar su carrera. Yo, en cambio, no podía dejar de pensar en los mensajes que él le enviaba a horas que ningún jefe decente usa para hablar con una empleada casada. Mensajes como, mañana ponte el vestido vino, te queda impecable. Pero claro, ¿qué iba a saber yo? Al parecer solo era el marido que pagaba la mitad de la hipoteca y asentía mientras ella reescribía la realidad a su antojo. El problema con Renata nunca fue su ambición, ni siquiera su necesidad constante de atención. Lo que siempre me inquietó fue esa facilidad suya para disfrazar lo obvio. Para ella, toda mirada insistente era admiración profesional. Todo halago era reconocimiento merecido. Todo mensaje nocturno era compromiso laboral. Nunca terminé de saber si de verdad era ingenua o si le convenía fingir que no entendía nada. Lo cierto es que, para entonces, yo ya contemplaba el desastre como quien ve una barra de carga avanzar hacia el fallo total, punto por punto, segundo por segundo, hasta que el sistema colapsa. Y había algo que ella ignoraba por completo, porque jamás se interesó realmente por mi trabajo. La empresa de su adorado Esteban no era solo el lugar donde ella hacía carrera. La firma para la que yo trabajaba había empezado a revisar movimientos sospechosos relacionados con esa compañía. Aún no existía una acusación formal, pero sí había suficientes señales como para que varias personas en mi despacho ya estuvieran revisando documentos fuera de horario. A mí me habían integrado al equipo preliminar de análisis, y eso convertía la situación en un conflicto de interés enorme. De esos que arruinan carreras si no se informan a tiempo. De esos que pueden hundir a cualquiera por guardar silencio. Mientras Renata organizaba su fiesta, elegía decoración y encargaba un pastel con sus iniciales doradas, yo pasé varias noches frente al portátil redactando documentación interna y dejando constancia de todo lo que debía quedar perfectamente trazado. Algunos lo llamarían paranoia. Yo lo llamaba blindaje. Había pasado casi una década viendo a Renata doblar la ética como si fuera alambre. Tenía un talento extraordinario para entrar en cualquier sala y hacer que todo girara a su favor. En pocos minutos lograba que todos la escucharan, rieran, la admiraran. Esa habilidad la ayudaba muchísimo en el trabajo y destruía cualquier posibilidad de paz dentro del matrimonio, porque cuando alguien domina tan bien la puesta en escena, llega un momento en que ya no sabes cuándo habla de verdad y cuándo solo vende una versión conveniente de sí misma. La noche de la fiesta fue exactamente tan grotesca como yo había imaginado. No parecía un cumpleaños, parecía la mezcla entre el lanzamiento de una marca personal y una boda pagada con una tarjeta sin límite.
Había 2 torres de copas, iluminación dorada y malva por todo el jardín, una banda tocando versiones suaves de éxitos pop y un equipo de fotografía que, en mi opinión, sobraba por completo, salvo que la verdadera intención fuera convertir la velada en contenido para redes sociales. Todo brillaba de forma excesiva. Nada estaba hecho para disfrutarse, todo estaba diseñado para verse caro. Renata se movía entre los invitados como una candidata en campaña, tocando brazos, inclinándose hacia cada persona, soltando carcajadas ensayadas y repartiendo atención calculada. Sus compañeros iban vestidos como si asistieran a una gala benéfica, los vecinos parecían incómodos dentro de tanta sofisticación artificial y varios amigos de internet grababan cada rincón con luces portátiles y trípodes. Yo me quedé cerca de la barra, porque si iba a presenciar un choque a cámara lenta, prefería hacerlo con un buen whisky en la mano. Y entonces la vi. Llevaba el vestido color vino. El mismo del mensaje de medianoche. El que costaba una cifra ofensiva para una simple celebración privada. Se había peinado en un salón, llevaba el maquillaje impecable y sonreía con una perfección calculada. Se veía impresionante, y ese nunca fue el problema. El problema entró por la puerta a las 8:15. Lo vi antes de que ella lo notara. Esteban apareció en la entrada con la actitud de un hombre acostumbrado a ser esperado. Llevaba gafas oscuras a pesar de que ya era de noche, un traje hecho a medida que gritaba dinero y una bolsa de regalo de una marca absurdamente cara, con papel de seda asomando como si dentro guardara algo místico. Caminaba con ese aire insoportable de quien lleva demasiado tiempo creyéndose el protagonista del mundo. Cuando Renata lo vio, literalmente interrumpió una conversación a mitad de frase y fue hacia él con una sonrisa que yo no le veía desde hacía años. Lo abrazó de una manera que hizo que incluso algunos invitados giraran la cabeza. Fue demasiado largo. Demasiado natural. Demasiado íntimo. Él se inclinó para decirle algo al oído, ella soltó una risa auténtica, una de esas que antes eran mías. Después le entregó el regalo con un gesto teatral, y yo tuve que apretar el vaso para no partirlo. La fiesta siguió girando a su alrededor. Música, brindis, voces demasiado altas, halagos huecos. En un momento se me acercó Daniela, una amiga de Renata ya bastante pasada de copas, para decirme lo afortunada que era mi esposa por tener un marido tan comprensivo. Sonreí con una educación que no sentía y asentí, aunque por dentro quería preguntarle si había sufrido una conmoción reciente. Y entonces llegó la escena que terminó de sepultar lo poco que quedaba. Renata se subió a una silla para pedir atención. Sí, a una silla, como si fuera a anunciar una alianza internacional. Golpeó su copa con una cucharilla, la música bajó y todos fueron quedándose en silencio. Ella disfrutaba cada mirada. Se le notaba. Empezó agradeciendo la presencia de todos con esa voz segura y ensayada que usaba en los eventos de trabajo, y luego dijo que había una persona a la que quería reconocer de forma especial. Dijo que había sido su guía, su apoyo constante, una presencia decisiva en su crecimiento. Mi estómago se hundió antes incluso de escuchar el nombre. Esteban, ven, dijo, extendiendo la mano hacia él como si lo estuviera coronando delante de todos. Él avanzó entre los invitados con una sonrisa satisfecha mientras la gente aplaudía sin entender del todo por qué ese hombre merecía un homenaje especial en el cumpleaños de otra persona. Renata levantó la copa y dijo, gracias por creer en mí, por impulsarme, por ayudarme a llegar tan lejos. No estaría donde estoy sin ti. Hubo brindis, aplausos, gritos de celebración. Yo sentí algo romperse en absoluto silencio. No hice escándalo. Nunca fui de hacer escenas. ¿Para qué regalarles a 50 personas el espectáculo que seguramente esperaban? La rabia mal administrada solo favorece a quien ya te faltó al respeto. Así que terminé mi whisky, me acerqué hasta ella, todavía subida en la silla y bañada por la atención que tanto adoraba, y le dije al oído, lo bastante cerca como para que nadie más lo escuchara, feliz cumpleaños. Después me marché. Sin portazos. Sin discursos. Sin una sola gota de teatro. Crucé la casa, pasé junto al personal del catering, dejé atrás los abrigos amontonados sobre una cama del cuarto de invitados y salí por la puerta principal.
Mientras avanzaba hacia el coche, la música se fue apagando a mi espalda, por primera vez en meses, pude respirar de verdad. Esa noche no me llamó. No escribió. No preguntó dónde estaba ni si pensaba volver. Nada. Solo silencio. Supongo que, cuando una persona está tan obsesionada con ser el centro de su propia película, termina relegando a su pareja al papel de extra prescindible. Conduje sin rumbo hasta acabar en un restaurante abierto toda la noche, al borde de la carretera, uno de esos sitios que huelen a café recalentado, grasa vieja y decisiones equivocadas. Me senté en una cabina del fondo, pedí una taza que sabía a nostalgia quemada y me quedé mirando el teléfono. No se iluminó. A las 10:30 entendí algo con una claridad dolorosa, no le importaba dónde estaba. Ni si había comido. Ni si iba a volver. Seguidamente seguía cortando el pastel mientras yo cortaba, por fin, todos los vínculos. Saqué el portátil, activé una conexión segura y me puse a trabajar. Primero congelé la tarjeta conjunta. Luego redirigí mis ingresos a una cuenta nueva en otra entidad. Después revisé pólizas, accesos, autorizaciones. La casa había sido mía desde antes de conocerla, años atrás la incorporé a ciertos documentos por amor y por confianza, dos cosas que en retrospectiva resultan peligrosísimas cuando se administran sin prudencia. Antes del amanecer ya había hablado con un cerrajero para cambiar las cerraduras a primera hora. No como gesto de poder, sino como una frontera tangible. Y luego hice lo más importante. Redacté un correo. Asunto: divulgación urgente de conflicto de interés. Breve, profesional, irreversible. En el cuerpo expliqué que existía una relación personal no declarada que podía comprometer la revisión en curso sobre la compañía dirigida por Esteban Roldán, y adjunté una imagen para evaluación ética inmediata. La fotografía no era explícita, y justo por eso era perfecta. Alguien la había subido a redes y había etiquetado a ambos. En ella, Renata y Esteban aparecían demasiado cerca, sonriendo como pareja en aniversario y no como jefa y empleado en un contexto neutro. Su mano en la cintura de ella. La de ella en el brazo de él. Copas en alto. Risa compartida. Nada escandaloso por sí solo, devastador dentro de ese contexto. Con mi papel dentro de la revisión y el discurso público que ella había dado minutos antes, aquella foto bastaba para convertir una sospecha en un detonante. Envié el mensaje a mi supervisor, a la responsable de ética y al director del comité interno. Dejé el cursor sobre el botón unos segundos, dándome margen para echarme atrás. Pensé en Renata alzando la copa hacia ese hombre mientras yo era invisible en mi propio matrimonio. Hice clic sin remordimiento. Esa noche dormí en un hotel limpio y discreto, pagado con una tarjeta que ella no conocía. Me acosté vestido, miré el techo y esperé culpa, pero no llegó. Solo alivio. Un alivio tan puro que casi me dio miedo reconocerlo. Pasaron 4 días completos antes de que Renata pareciera notar que yo no estaba en casa. 4 días en los que siguió publicando frases de empoderamiento, subiendo historias desde la oficina y disfrutando los restos del brillo social de su fiesta. 4 días sin una sola pregunta real. Cuando apareció por fin, el jueves por la tarde, yo estaba sentado en la sala con un vaso de bourbon caro que no pensaba compartir. Había dejado todo preparado. La escuché antes de verla, el sonido firme de sus tacones acercándose por la entrada. Entró tarareando, abrió con su llave antigua y tardó unos segundos en notar que algo no encajaba. Dejó el bolso sobre el sofá y me preguntó, con esa ligereza de quien cree que el mundo sigue girando a su favor, si la había extrañado. La miré por encima del vaso y dejé que el silencio la incomodara. Luego dije, claro. Igual que se extraña una migraña o una intoxicación. Su sonrisa se quebró. Iba a responder cuando reparó en la llave que seguía sosteniendo. La cerradura había girado distinto. Me miró con una mezcla de confusión y recelo. ¿Cambiaste las cerraduras?, preguntó. Puse límites, respondí. Recuerdo que decías que eran importantes. En la mesa de centro había un sobre grueso con su nombre. Se lo señalé.
Lo tomó con manos tensas, lo abrió y empezó a leer. Retrocedió páginas, volvió al principio, leyó otra vez, y poco a poco se le vació la cara. Reconoció el documento enseguida, pero no lo entendía como esperaba. Yo le expliqué con serenidad que se trataba de una adenda firmada durante la refinanciación de ciertos activos, un paquete de papeles que ella rubricó un año antes sin leer, demasiado ocupada con una campaña laboral como para prestar atención a lo que firmaba. Incluso recordé sus palabras exactas de aquel día: confío en ti, amor, solo dime dónde va la firma. Y eso hizo. Firmó todo. En aquella actualización habían quedado protegidos legalmente mis bienes personales, inversiones, consultorías, cuentas de retiro y derechos sobre propiedades previas al matrimonio, con una precisión que solo alguien como yo podía redactar. Ella pasó las páginas con creciente desesperación y murmuró que eso no era lo que habíamos acordado. Yo le respondí que tampoco habíamos acordado humillar el matrimonio delante de medio centenar de personas mientras levantaba una copa por su jefe. Esa noche durmió en la habitación de invitados. A la mañana siguiente se arregló como si nada hubiera pasado: café, maquillaje, traje impecable, rigidez en la espalda y negación en la mirada. Se fue a trabajar con la falsa compostura de quien cree que ignorar el incendio es una estrategia. Yo me quedé en casa porque sabía que ese día iba a dejar marca. A media mañana sonó su teléfono. Contestó con su voz profesional, perfectamente modulada, y segundos después escuché un grito que no era suyo. Era Esteban. Una mezcla de furia, pánico y desconcierto. Alcancé a oír palabras sueltas: investigación, abogados, cuentas intervenidas, revisión, ¿quién reportó? ¿Qué demonios estaba pasando? Renata trataba de calmarlo, pero en su tono ya se notaba el miedo. Entonces entendí que mi correo había hecho exactamente lo que tenía que hacer. El caso se había reasignado a un equipo completamente ajeno a mí, sin conflicto alguno, y ellos habían empezado a tirar del hilo. Renata irrumpió en mi despacho temblando. Tenía la cara blanca, los dedos fríos y la respiración rota. ¿Qué hiciste?, me preguntó. Le respondí sin alzar la voz que había informado de un posible conflicto de interés, justo como exigía mi profesión. Ella empezó a hablar de su trabajo, de la empresa, de la carrera de Esteban, como si todavía pudiera salvar algo con la palabra correcta. Le pregunté si sabía algo de las irregularidades financieras. Juró que no, que ella trabajaba en imagen, no en números. Le dije entonces que aquello no era venganza. Eran consecuencias. Su teléfono volvió a sonar. Otra vez Esteban. Lo miró como si el aparato pudiera explotar. No contestó. Me pidió que hablara con mis superiores, que aclarara el malentendido, que arreglara lo que yo mismo había provocado. Yo me limité a decirle que no. Que esa era la cama que había elegido y que, por cierto, legalmente ya no vivía allí. Los días siguientes fueron una demolición en tiempo real. En menos de 48 horas, la empresa de Esteban perdió clientes clave. Los inversionistas empezaron a retirarse. Se abrió una revisión interna sobre favoritismo y conducta impropia. Un blog de oficina publicó un artículo burlón sobre cómo destruir tu reputación en un solo brindis, y alguien usó una foto de la fiesta como imagen principal. En redes profesionales comenzaron a circular análisis improvisados sobre ética laboral, jerarquías y límites, todos usando la escena de Renata como ejemplo. Algunos excompañeros fingieron sorpresa. Otros aprovecharon para hundirla públicamente. Ella cerró sus perfiles, envió amenazas legales inútiles y terminó generando todavía más ruido. Me llamó llorando para decir que yo había arruinado su vida. Yo estaba corriendo en la cinta del gimnasio, y sinceramente, nunca me había sentido tan liviano. Le respondí que no, que ella lo había hecho sola, con excelente iluminación y pésimas decisiones. Yo solo había aportado el registro. Poco después, Esteban vino a la casa. Lo vi por la cámara de seguridad antes de abrir. Parecía un hombre al que le hubieran arrancado la seguridad, la empresa y la autoestima en la misma semana. Traía la corbata torcida, el traje arrugado y los ojos de alguien que ya no dormía. Cuando abrí, exigió hablar con Renata. Intentó avanzar,
pero me planté en la puerta. Empezó a gritar que todo se estaba derrumbando, que los abogados estaban revisándolo todo, que aquello era culpa mía. Le dije con calma que yo no había hecho más que informar un conflicto, lo demás lo había construido él solo. En ese momento Renata bajó la escalera. Al verla, Esteban se giró y la acusó de haberlos hundido. Ella respondió con lo único que le quedaba, negar, temblar y repetir que no sabía nada. Yo crucé los brazos y dije la única verdad necesaria, que ellos habían hecho agujeros en el barco y yo simplemente había señalado por donde entraba el agua. Esteban me miró con un odio tan limpio que casi parecía una forma torcida de admiración. Dijo que yo había destrozado su vida. Le respondí que no, que él la había destrozado y yo solo había dejado constancia. Se marchó deshecho. Renata lloraba en medio del silencio, pero por primera vez no sentí ni rabia ni tristeza. Solo una calma extraña, como si los engranajes por fin encajaran después de años de ruido. El lunes siguiente decidió presentarse en la oficina con su mejor traje, como si todavía pudiera sostener la versión de sí misma que tanto trabajo le había costado construir. Yo ya sabía cómo iba a terminar. Cuando trató de pasar su tarjeta de acceso, la luz se puso roja. Lo intentó otra vez. Otra negativa. El guardia se acercó y le entregó un sobre cerrado. Ella lo abrió allí mismo. Despido inmediato. Firmado por Recursos Humanos y validado por el Departamento Legal. Esa tarde volvió a la casa sabiendo que me encontraría allí. Entró con los ojos hinchados y la voz quebrada, y me preguntó si todavía podía arreglarse algo. Yo no respondí enseguida. Solo le tendí los papeles de divorcio que llevaba semanas preparando. Le dije que no, que ella ya había hecho todo el trabajo por su cuenta y me lo había dejado absurdamente fácil. Tomé mi maleta porque yo también me iba de allí. Y justo cuando caminaba hacia la puerta, sonó el timbre. Era un mensajero con una notificación oficial a nombre de Renata. La abrió con manos temblorosas y cayó al suelo al leerla. Exigían la devolución inmediata de una suma importante en bonos e incentivos recibidos sobre resultados inflados artificialmente bajo la gestión de Esteban. No había plazos cómodos. No había una salida sencilla. Me acerqué lo suficiente para verla, pero no para consolarla. Le dije en voz baja que las consecuencias no desaparecen solo porque alguien decida no mirar. Ella alzó la vista, deshecha, y me pidió que no la dejara así. Le respondí con la serenidad más fría que he conocido en mí mismo que algunas personas destruyen con gritos, golpes o escándalos, pero que yo siempre preferí hacerlo con documentos, firmas y pruebas. Después salí hacia el coche con el mismo paso firme con el que me fui de su fiesta aquella noche, sin mirar atrás y sin regalar una sola escena. Mientras arrancaba, pensé en lo irónico que había sido todo. Renata siempre creyó que la destrucción llegaba haciendo ruido, con peleas, escándalos, vidrios rotos o voces elevadas. Nunca entendió que la caída más exacta casi siempre llega en silencio. Llega en forma de un correo, una cláusula, una firma sin leer, una fotografía bien colocada y un clic en el momento correcto. Así terminó nuestro matrimonio. Sin lágrimas mías. Sin discursos heroicos. Sin teatro. Solo con un final inevitable que ella misma había ido redactando durante años. Yo fui su apoyo, su estabilidad, el hombre que ella creía demasiado predecible para reaccionar. Y cuando me borró emocionalmente de su vida, yo solo le devolví el gesto de la manera que mejor conozco, de forma legal, precisa e irreversible. Mientras la carretera corría frente a mí, sentí una paz tan profunda que casi parecía irreal. Porque a veces la justicia no entra por la puerta con sirenas ni martillos. A veces llega firmada por el mismo hombre al que subestimaste. Y a veces la libertad suena tan suave como una puerta que se cierra y un motor que se aleja hacia una vida donde ya no queda espacio para la traición. Si llegaste hasta aquí, deja tu like, suscríbete y dime en los comentarios desde qué lugar del mundo me escuchas, porque en este canal siempre hay una nueva historia esperando en la sombra.